Bien, señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la primera clase de la materia de levantamientos planimétricos. Para ello, primero voy a tomar la lista para irnos conociendo de a poco, sabiendo quiénes están ya teniendo acceso a esta cátedra, ¿no? Bien, me permiten un momento. Muy bien. Bien, por ahora solamente tengo 6 estudiantes que aparecen aquí en el listado. Sin embargo, les voy a tomar la lista hoy día para las siguientes clases y ojalá que ya estén todos acá. Y pues hasta ese día vamos a irnos haciendo llegar la clase, o más bien voy a tomar la asistencia con la clase grabada, pues ahí aparecen ya todos los estudiantes que han asistido a la clase. Mientras tanto, Nelson Isaías Ábalos, Presente, ingeniero. Muy buenas noches. muy buenas noches. Victoria Freire, Presente, buenas noches. buenas noches. Ángel Macías, Anderson Pazmiño, Presente, ingeniero, buenas noches. se le escucha muy bajo, compañeros, ¿no? Pero sí logré escuchar. Guillermo Saldaña, Presente, buenas noches. buenas noches. Jorge Villavicencio, Presente, ingeniero, presente. bien, perfecto, muy bien. Bien, vamos a ir en detalle conociendo un poco del criterio vuestro, ¿no? Porque ya ustedes están en el segundo semestre, en el primer semestre algo han de haber aprendido de lo que es la topografía. ¿Quién me puede decir lo que significa para cada uno de ustedes la topografía? ¿Podemos definir a la topografía como una ciencia? Una ciencia que describe superficies terrestres. Perfecto, buena apreciación, compañera. ¿Alguien más? Una ciencia que estudia mapas de un terreno. Correcto, también. Una ciencia que estudia las superficies de un terreno, también el mapa de un terreno. Es aquella que trata de medir y representar lo que vendría a ser la superficie de la Tierra. Correcto. Entonces, esta ciencia nos ayuda a plasmar mediante medidas la superficie de un terreno. Correcto. A principios
o a inicios de esta ciencia, se decía de que la topografía para plasmar las superficies de la Tierra o de un sector o área de terreno, no era el método más exacto, sino el más aproximado. Esto, pues bueno, se dijo al principio justamente porque como fue creado en esa época, pues no teníamos elementos instrumentales que nos ayuden a ser muy precisos, pero con el pasar de los años se fueron ya inventando equipos que nos ayudaban a esto, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, al principio de esta ciencia, los elementos mecánicos que nos podían acompañar, no teníamos cintas para medir, pero siempre existió esto. Ustedes pueden ver en las reseñas históricas que hacen, por ejemplo, cuando se construyeron las pirámides y todo esto, hay precisiones, llamémoslo así, ¿no? Lo más exacto posible para poder encuadrar y direccionar una obra o construcción. Eh, Ahora, ¿alguien sabe por qué al topógrafo se le dice, o por qué lleva el nombre el topógrafo del profesional que realiza esta actividad? ¿Y quiénes le ayudan en esto? ¿Cómo se les conoce también a quienes ayudan al, al topógrafo a realizar las actividades? Bien, la topografía se deslinda de dos voces griegas, topos que significa tierra y grafer que significa eh, gráfico, como su nombre le indican, ¿no? Un gráfico de la tierra. Y pues los ayudantes se los conoce vulgarmente y siempre se los ha llamado cadeneros. ¿Alguien me puede decir por qué se les llamaban cadeneros? Veamos esta clase de introducción un poco más como un conversatorio, como para ir ilustrando algunas cosas que podemos tener desconocimiento. Algunos ya lo pueden tener, pero otros no. Entonces, me gustaría hacer un poco más interactiva esta clase con ustedes. Cadeneros. Cadeneros, cadenero es el ayudante o el que le ayuda al topógrafo a realizar las mediciones. Pero ¿por qué adquirió este nombre? Porque sí lo han escuchado ustedes, ¿no? Cadenero. No, cadenero no es el que pasa corriendo y arrancha una cadena, ¿no? Muchos creían eso, parece mentira, pero hace unos años atrás, algunas personas de compañeros, cuando estudiábamos, incluso decían, yo pensé que cadenero era un arranchador de cadenas. Bueno, cadenero adquiere ese nombre porque, como bien les decía al principio, no habían instrumentos para esto, entonces existían las cadenas que tenían una longitud, ¿no? Esta longitud permitía la medición se realice entre dos personas, pues una que detenga en el inicio y la otra que lleva hasta el final, o en los tramos que pudiera llevar con la cadena hacia el final. Entonces, por eso se les denominaba cadeneros. Luego ya después tampoco cambió todo porque ya existía la cinta, no les pusieron cinteros, no, nada de eso, ya se quedaron con ese nombre. Hay otras cosas, otros elementos que al cadenero se les entrega para que pueda realizar su trabajo de ayuda. Que por ejemplo, si el que va con el jalón es un bastón, se le dice jalonero, y pues estadero le llamaban también al que llevaba la mira taquimétrica. No sé si ustedes han escuchado o saben lo que es una mira taquimétrica, o estadal, también le llaman a la mira, porque la estadia
comúnmente se le denominaba a la regla esta marcada, primero hasta 2 metros y luego hasta 4 metros, dependiendo de las unidades en el país que estaban trabajando. Las miras taquimétricas o estadales venían marcadas en metros o en pie. Entonces, metros, decímetros, centímetros y milímetros. Y en pie, pues, los pies y pulgadas. Bien, ahora les voy a compartir una diapositiva, más bien como para que también ya en el EVA se las compartí como recurso, o actividades, perdón, no, como recurso para que ustedes pudieran evidenciar esto, ¿no? Bien, veamos. Aquí estamos. Bien, creo que sí pueden observar. Ahí estamos. Nuestra cátedra se denomina levantamientos planimétricos y en la primera unidad vamos a ver todo lo concerniente a la introducción a la topografía. Como ustedes pueden observar aquí, vamos a darle un poco de lectura. Dice que la topografía es la ciencia que mide y representa gráficamente la superficie de la Tierra en áreas determinadas, sean estas grandes o pequeñas extensiones de terreno, incluyendo sus características naturales y artificiales. Naturales, como por ejemplo quebradas, esteros, ríos, costas, y artificiales como elementos constructivos como carreteras, viviendas, postes, mobiliario urbano y todo esto, ¿no? La topografía tiene por objeto medir las extensiones de la Tierra, tomando los datos necesarios para poder representar sobre un plano a escala su forma y accidente. Lo que veíamos, un compañero bien nos manifestaba que la topografía también podía ser definida como el mapa de un terreno. Y eso es correcto. El arte de medir es el arte de medir distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la superficie terrestre, medir ángulos entre líneas terrestres y establecer puntos por medio de distancias y ángulos previamente determinados. Todo esto lo podemos conseguir justamente con los equipos que tengamos a la mano. Algunas veces podríamos tener simplemente una brújula graduada y una cinta. Con estos dos elementos ya podemos realizar un levantamiento topográfico. Si tenemos una cinta solamente, también podríamos hacer un levantamiento topográfico, inclusive tomando sus deflexiones, que tal vez este día sábado que tenemos, podemos hacer un ejercicio de un levantamiento de un terreno solamente teniendo la cinta, ¿no? Porque muchos dirán, sí, pero es fácil, tomamos el frente por el fondo. Pero ¿qué pasa con un terreno, un polígono irregular, que no tenga una forma, digamos, cuadrática o, sea un polígono perfecto, como un pentágono, un hexágono, etcétera? ¿Alguien me puede manifestar, por ejemplo, un levantamiento planimétrico que no tenga una figura o que no sea un polígono cerrado regular? ¿Cómo lo podríamos levantar si tenemos solamente cintas? Bien, para ayudarles un poco, lo primero es identificar los vértices del terreno. ¿Cuáles son los vértices? Son los puntos que unen las líneas que convergen a cada uno de los puntos. Entonces, la medida entre puntos es fácil tomarla, pero ¿cómo tomamos su deflexión si no tenemos un instrumento que nos pueda determinar el ángulo que tiene o la deflexión que tiene esa segunda línea? Y así sucesivamente, la línea de atrás
con la subsiguiente línea de levantamiento. Hay métodos específicos si no tengo yo una cinta, ¿no? Perdón, si no tengo un graduador mecánico o un teodolito, una brújula. Y es que simplemente con la cinta podemos tomar tres distancias, dos de ellas en las líneas que sean iguales y finalmente medir la línea diagonal entre los dos puntos, podemos ya determinar una deflexión. El resto es topografía. Creo que el ingeniero Reina les da esta materia también, o les dio. Con los datos tomados por el topógrafo sobre el terreno y por medio de elementales procedimientos matemáticos se calculan distancias, ángulos, direcciones, coordenadas, elevaciones, áreas o volúmenes según lo requerido en el caso. Para las áreas en el levantamiento planimétrico no tenemos ningún problema. Podemos tomar el área. Pero si ya queremos volúmenes, ¿lo podríamos realizar solo con la planimetría, compañeros, o no? No necesitamos elevaciones. Perfecto. Necesitamos el modelo el MDT o modelo digital del terreno para poder tener elevaciones, para poder tener o adquirir los volúmenes. Es decir, los volúmenes siempre necesariamente debemos tener tres dimensiones. El ancho, el largo y la altura. Bien. El procedimiento a seguir en un levantamiento topográfico comprende de dos etapas fundamentales. Como pueden observar ahí, dice, el primero es el trabajo en campo, que es donde recopilamos todos nuestros datos. Y el segundo, el trabajo de oficina, que comprende el cálculo y el dibujo. ¿Ustedes creen que esto es suficiente, que está correcto o faltaría otro detalle más? Bien, como lo dice ahí, el procedimiento a seguir para un levantamiento topográfico. Efectivamente son estos dos elementos los que debemos cumplir, ¿no? El primero es ir al campo y recopilar toda la información necesaria de medidas. Y el segundo es el trabajo de oficina que requiere el cálculo y el dibujo. Esto al principio, ¿no? Era necesario calcular coordenadas. Hoy en día ya los equipos definitivamente ya nos dan las coordenadas. Cuando hacíamos un levantamiento que se le denomina taquimétrico, tomábamos con el teodolito las distancias horizontales, inclinadas, perdón, las distancias horizontales y inclinadas, y las distancias y la diferencia de elevación desde el punto que está tomado hasta el punto de la estación. Y ahí con fórmulas para determinar cuál es la distancia horizontal y luego cuál sería la diferencia de elevación, se tenían las tres dimensiones de cada punto. Ya hoy en día, repito, ya no es necesario realizar el cálculo a no ser que quisiéramos determinar el área del terreno o el volumen. Luego podríamos decir un tercer punto, que sería volver al campo y plasmar lo que en el dibujo logramos obtener como proyecto, y ya eso se le denomina, en la materialización en el campo se le denomina replanteo. Bien, los conceptos fundamentales aplicados a la topografía. Los conceptos fundamentales de la topografía incluyen la planimetría y la altimetría, ya lo dijimos, para determinar las posiciones
horizontales y verticales de puntos en el terreno. El azimut, ojo, el azimut para medir ángulos horizontales de referencia y la cota para definir la altitud de un punto respecto al nivel del mar. Otros conceptos claves son la escala, que es la relación entre un mapa y el terreno, la geodesia, que es el estudio del globo terrestre, y las proyecciones cartográficas en representación de la superficie terrestre de un plano. Hago énfasis en el azimut. ¿Qué entienden ustedes por azimut? ¿Alguien me puede decir que conoce qué es el azimut? Bien, el azimut representa la deflexión o el ángulo de una línea partiendo desde el norte verdadero o el norte magnético. Se determina la deflexión que tiene el giro, la rotación desde el norte hasta la deflexión de la línea. ¿Cómo se representa ese ángulo? Normalmente las brújulas graduadas te dan el ángulo o directamente te dan el, el ángulo ácimo o el ácimo respectivo. ¿Por qué? Porque a partir del norte se gradúa la brújula. Asimismo lo hacen los teodolitos y hoy en día también las estaciones totales e inclusive hasta con un nivel podemos hacer esto. Es una práctica bien interesante, bien bonita. Ya no es necesario, eh, ya les digo, realizar todas estas cosas porque ya lo podemos hacer desde una estación total con un GPS diferencial y pues con los elementos que nos arrojen los drones, como la nube de puntos, la nube densa para la superficie y todo lo demás. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Y yo no. Bien, para finalizar esta pequeña introducción de la topografía, veremos cuál es la visión general del trabajo de un topógrafo. Un topógrafo mide y cartografía el terreno con precisión para crear mapas detallados y planos. Sus tareas principales incluyen realizar levantamientos, delimitar propiedades, controlar obras de construcción y replantar proyectos en el campo. Para lograrlo, utilizan herramientas especializadas como teodolitos, estaciones totales, GPS y software de diseños asistidos por computadora, como por ejemplo el AutoCAD. Ya hoy en día ya Autodesk, que es el creador de esta plataforma de dibujo que es el AutoCAD, ya implementó software de diseños en todo el ámbito de la obra civil, como por ejemplo eh, las vías, obras hidráulicas, las obras sanitarias y también en la agricultura. Anteriormente se le denominaba la topografía agrimensura porque empezó desde la época de donde más resaltaba la agricultura, ¿no? Nosotros vamos a combinar muy bien estas dos materias, insisto, porque lo que vamos a recoger en el campo, este día sábado que vamos a hacer un trabajo de, de práctico, lo vamos a plasmar en el dibujo. El día de mañana veremos las primeras charlas que les voy a dar con respecto al dibujo topográfico, pero hoy nos enfocamos en esto. Quiero saber un poco, para
ir en detalle también. ¿Cómo están ustedes con los conocimientos básicos o poder trabajar con la herramienta del AutoCAD? ¿Tienen ustedes algún conocimiento? Algunos han trabajado ya con AutoCAD o algunos en definitiva nunca han trabajado con esta herramienta. Y les hago esta pregunta porque es muy importante, ¿no? Porque hoy en día, bueno, podemos hacerlo con el método rústico, como dibujábamos antes, en papel milimetrado, en papel sketch, papel bond, lo que sea, para plasmar lo que tomamos en el campo. Pero teniendo ya herramientas eh, electrónicas o sistemáticas como el AutoCAD, es muy importante usarlas. ¿Alguien de ustedes me puede decir con toda franqueza si no saben esto del AutoCAD, cómo funciona, cómo trabajan? Porque el día de mañana que me toque dar la clase, no quisiera entrar ya en lo que ahora les estoy preguntando, sino que dedicarme un poco a darles una pequeña charla, introducción al AutoCAD y cuáles son sus comandos básicos. Porque en definitiva, si todo el curso maneja el AutoCAD, va a ser mucho, pero mucho más fácil el aprendizaje. Inge, yo no manejo automático. AutoCAD. Yo AutoCAD. tampoco y tengo conocimientos muy, muy básicos. Yo Ya. también, solo básico, Inge. Ingeniero tampoco yo. Perfecto, tenemos 4 personas hasta ahí. Inge, buenas noches. Yo tampoco no he trabajado con AutoCAD. Ya. Yo tampoco. Yo tampoco, Inge. Buenas noches. Yo sí tengo conocimientos básicos también, no, solo básicos, ¿no? Ya, correcto. Eso está muy bien. Bueno, me toca a mí eh, hacer esto yo ya lo he conversado con el ingeniero Reina, ¿no? Que yo creo que en el primer semestre deberían darle por lo menos charlas, qué sé yo, de esto, ¿no? Porque en definitiva, hoy en día hay que aprender a utilizar el AutoCAD para dibujar. Sin embargo, vamos a hacer como hemos hecho todos los años, todos los semestres, perdón. Y vamos a dar unas pequeñas charlas de lo que es el AutoCAD, sus comandos básicos. Pero sí me interesaría de que en sus ordenadores o computadoras, ya sean estas de escritorio o portátiles, instalen el AutoCAD. Luego deberían también de instalar el AutoCAD Civil 3D, porque es con él el que yo les voy a enseñar a realizar los dibujos topográficos digitales. Pero en principio, con el AutoCAD en 2D, me contento yo para poder establecer un poco más el vínculo de estas dos clases. Empezaremos por ahí. Inge, ¿cuál sería mejor? Porque, bueno, he visto que hay uno que es en inglés y el otro español. Ya, bien, dejemos de compartir un momento. Bien, muchas personas dicen que mejor es el programa en inglés, pero esto lo dicen las personas que aprendieron a manejar desde el principio el AutoCAD. Y me sumo, porque yo aprendí a dibujar en el AutoCAD cuando no existía esta herramienta. ¿Saben a qué me refiero, no? Al mouse. Entonces, los sistemas operativos eran DOS, Fox. Entonces no teníamos o no teníamos la herramienta que tenemos ahora como es el mouse o el ratón, que podemos dirigirnos a donde sea y como querramos, en las direcciones que querramos. Entonces, ese ya fue un elemento que ya revolucionó el, el mundo del dibujo en AutoCAD. Antes, para poder dibujar, tenías que escribir lo que, lo que tú necesitabas para llegar a hacer una línea. Yo, por ejemplo, para
dibujar una línea tenía que darle nombre del comando, escribir el nombre del comando o un alias, poner el enter y ahí me iba solicitando, dentro del mismo esquema iba buscando, señalar la coordenada del punto donde quería iniciar y la coordenada del punto donde terminaba. O si no, cuál era la dirección que iba a tomar la línea y cuál era la distancia. Entonces, eran rutinas muy, pero muy cansadas. Estoy hablando del AutoCAD R10, que fue el que yo, a ver, R10, sí, que fue que empecé yo a trabajar. Luego ya cuando llegó el AutoCAD R13, ya teníamos el mouse y todo cambió. A partir del AutoCAD R13, R14 y en adelante, hasta el AutoCAD 2026 que tenemos ahora, pues ya todo fue más fácil, todo fue más sencillo. Entonces tenemos que también aprender a trabajar con el mouse, con una mano en el mouse y con la otra mano en el teclado. Eso es neta práctica, ¿no? Para eso yo voy a darles las clases, van a quedar grabados especie de tutoriales y ustedes podrán hacer los mismos ejercicios que hicimos en clase hasta ir cogiendo habilidad, ¿no? Pero no es nada difícil. A veces yo digo que más difícil es utilizar un celular con todos los elementos que tiene este medio. Asimismo, el manejo de la estación total y de los equipos, ¿no? Sabemos manejar un celular, manejamos eh, cualquier instrumento. ¿Alguna pregunta, amigos? Una pregunta. ¿Hay que tener instalado los dos programas, el AutoCAD y el AutoCAD Civil 3D o solo uno de los dos? Buena pregunta, compañero Guillermo. Verá, el AutoCAD, como yo les decía antes, es una plataforma de dibujo que nos permite también determinar ciertos requerimientos como áreas y volúmenes. Pero al usted instalar el AutoCAD Civil 3D, ya estaría instalando la plataforma de dibujo del AutoCAD. Es decir, usted no es que necesita primero instalar el AutoCAD para poder instalar el Civil 3D. No, no necesariamente. Yo puedo instalar directamente el AutoCAD Civil 3D y automáticamente se me instala la plataforma del AutoCAD. Sin embargo, si yo tengo instalado primero el AutoCAD, dígate, tengo instalado el AutoCAD 2024 y ahora voy a instalar el AutoCAD, el Civil 3D 2026. Al instalarle el programa, el AutoCAD Civil 3D 2026, se le instala automáticamente el AutoCAD 2026. Es decir, tendría el AutoCAD 2020, la versión del 2021 y automáticamente también tendría el AutoCAD del 2026. Por lo que aconsejo yo de una vez instalar el AutoCAD Civil 3D. Acá la universidad cuenta con el programa estudiantil del AutoCAD Civil 3D, que ya el ingeniero Reina les va a proporcionar para que ustedes puedan instalar sus ordenadores. Hay otros métodos para instalarlos que ustedes los conocen, más yo no puedo hablar de esos métodos, sino del que nos permite legalmente. Bueno, pueden también comprar el programa. Eso sí, ese programa creo que anda por el orden de los $8,000, creo. Bastante caro la licencia. Por eso instalan solamente la versión estudiantil. Es lo mismo, lo único que aparece que cuando va a guardar un archivo, el plano aparece, al imprimir va a aparecer ahí la versión estudiantil del AutoCAD. Y incluso como una marca de agua en el plano va a salir eso, pero de ahí no hay ningún problema. No sé si respondí su pregunta bien.
Sí, 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 está bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de acuerdo a que le pregunté sobre si instalábamos el que en versión inglés o español. Ah, ¿Usted la clase con qué nos va a dar? sí, sí, correcto. Bueno, yo tengo instalado en mi computadora ahora ya el AutoCAD Civil 3D versión español, pero no hay ningún problema que ustedes tengan en inglés. Definitivamente es lo mismo, ¿no? Más yo siempre les recomiendo en español para porque nosotros el idioma que usamos es el idioma español. Entonces, sí, el AutoCAD Civil 3D va a tener nombres de muchas herramientas que ustedes van a tener que ir a consultar qué significa. Pero si ya lo tienen en español, pues ya no tienen esa necesidad. Pero son cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, el comando línea, para dibujar una línea, eh, es línea en español, obviamente, y en inglés es line o line. Y LN, así, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el comando para borrar en español es borra y en inglés es erase o erase, que significa borrar. Entonces, los alias son las primeras letras. En línea, por ejemplo, es L, enter. Pero en inglés, como también es line, la primera letra es línea, también es L, enter. Pero vamos al comando de borrar, por ejemplo. En español es B, B grande, ¿no? Enter. Y en inglés es E, enter. E de erase, que significa borrar. A eso, entonces de preferencia, si pueden instalarlo en español, bien, pero si lo tienen en inglés, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Ya, bien. Yo les voy a recomendar algo también. Creo que ustedes también lo han de haber hecho en el semestre pasado. Les recomiendo que algún representante de ustedes, como administrador, cree un grupo en la red social de WhatsApp. Pero como yo doy dos cátedras, me gustaría que creen un solo grupo, o sea, no dos grupos en este caso para cada cátedra, sino que el grupo sea, por ejemplo, levantamientos y dibujo. Entonces, pueden crear con los nombres vuestros y me agregan mi número de celular. Si no lo tienen, lo pueden anotar. Si toman a punto, por favor, alguien. Dicte. El 0986 92 87 69. 0986 92 87 69. ¿Está? Mi nombre es Roberto Vélez. Entonces, la persona que va a ser el administrador a crear el número, sí me gustaría que a cada uno de los compañeros que vaya agregando eh, les vaya, se vayan presentando por ejemplo, si agregó a un compañero y obviamente a mí me va a aparecer solo el número, ese compañero diga mi nombre es tal, nombre y apellido, para yo poderlos identificar. Y porque también, aparte de subir los videos, las tareas y todo esto en la plataforma de Eleva, también lo voy a hacer a través del WhatsApp. Y esta será también una forma de comunicarnos, de mantenernos siempre comunicados. Tomaron nota de eso, ¿no? Bien, ¿qué otra cosita? Veamos. Ya lo referente a lo que es la cátedra, estas tres cosas que vimos aquí en el PowerPoint, que también lo subí allá, no es más que simple teoría, como
para que tengan conocimientos básicos. Y prácticamente así van a ser todas las clases de esta materia. Las clases que sean virtuales no van a ser más que simple la parte teórica, pero la parte ya práctica ya obviamente la veremos de manera presencial con todos y cada uno de ustedes. Yo les estaré enseñando el manejo de esto. Siempre me gusta llevar un ayudante que esté precisamente en esto, ¿no? Un operador que me va a ayudar a mí con la enseñanza de ustedes, porque no vamos a aprender a manejar, por decir, una estación total de una sola marca, ¿no? No un solo modelo. Vamos a ver, qué sé yo, aprender a manejar con Leica, Topcon, Sokia, las que tiene la universidad, creo que, no sé, creo que son Colida, que las que tiene la universidad y una Topcon, no sé, pero lo importante es que aprendan, ¿no? Dentro de este grupo hay compañeros que sí han manejado estaciones totales. Yo hace unos 3 años. ¿Perdón? Hace unos 2 o 3 años usé yo una. Ya. Algunos compañeros nunca aprendieron a manejar estaciones totales ni nada de esto, porque aprendieron a hacer levantamientos con diferenciales, GPS diferenciales RTK, y se saltaron esa partecita de aprender a manejar equipo. Y yo entiendo, pues no, así va evolucionando este mundo de la tecnología, ¿no? Luego serán los drones y todo eso, pero no hay ningún problema. Nosotros vamos a aprender a manejar estaciones totales y también niveles automáticos. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta que surja, mejor dicho? ¿Alguna inquietud que Y tengan? que, perdón, y RTK también van a enseñar a manejar. ¿Sí? Sí, también. Pero eso ya no me toca a mí, ¿no? Hay otro profesor para esto. Oye, Ya, pero sin embargo, cuando ustedes estén aprendiendo a manejar el RTK, no sé si sea en este semestre o en el otro, sí me gustaría que poder combinar las clases con ese profesor. Porque yo les voy a enseñar a ustedes un método para realizar levantamientos topográficos que es a través de códigos. Códigos que se van a usar en el campo sin perder tiempo, es decir, como para que la máquina automáticamente vaya dibujando en el campo. Y acá cuando ya ustedes traigan el dibujo al Civil 3D, el Civil 3D les dé automáticamente ya dibujado todo. Un arbolito, los cerramientos, las aceras, las casas, etcétera, etcétera. prácticamente ya actualizado, podemos decir. Exacto, sí. Anteriormente, ¿cómo hacemos los levantamientos? Bueno, yo soy de esa generación, no la de, no soy de la generación de don Alfonso Espinosa, de los Monteros. Yo soy un poco más actualizado. Pero en definitiva, sí soy de la generación que aprendió a usar los famosos teolitos Schufer de una marca alemana, que eran con 4 calantes y 2 burbujas horizontales para nivelar el equipo. Pero para centrar el equipo era con una plomada, la plomada con una piolita para centrar el aparato en el punto con esa plomada era un suplicio total, porque, porque si había mucho viento, tenías que poner personas ahí alrededor tuyo para que el viento no mueva la brújula, y eso realmente era un problema. Tenías que agacharte y centrar el equipo hasta que esté centrado el equipo. Luego ya vinieron los equipos electrónicos, las estaciones totales, y hasta los teolitos mismos mecánicos, que ya vinieron con la plomada óptica.
Tú mirabas nada más por la base nivelante, mirabas abajo el punto y lo centrabas. Y ahí comenzaba el proceso de estacionar el equipo. Luego ya vinieron con el haz de rayo láser, mucho más fácil. Ya las estaciones totales que hay ahora en la actualidad, ya ninguna usa la plomada óptica. Bueno, y entonces cuando hacíamos un levantamiento topográfico con los teodolitos normales, teníamos que tomar las distancias con la mira taquimétrica, ¿no? Entonces traen unos hilos en el interior del visor y tú, dependiendo de la distancia, marcabas del hilo inferior al hilo superior la distancia que tiene ese ahí, lo multiplicabas por 100 y esa era la distancia. Eh, y distancias con 2 decimales, no milimétricas. En cambio, la estación total ya es milimétrica. Entonces te tocaba ir anotando, el operador de la máquina te dictaba los valores que copiaba de distancia y ángulos horizontales y verticales, y acá el ayudante con la libretita iba poniendo punto 1, distancia horizontal tanta, perdón, ángulo horizontal tal, ángulo vertical tal, y tenías que ir aparte, ir haciendo dibujando un croquis o un mapa con los puntitos, para después ir a unir los puntitos. Entonces ya todo eso ya cambió, ya nosotros tenemos a todos los estudiantes que han pasado con esta clase, con esta materia, perdón, de dibujo topográfico digital, yo les he enseñado este método, les he proporcionado plantillas, les he proporcionado hojas de cálculo para todo esto, ¿no? Va a ser muy importante, muy interesante para ustedes. Lo importante es que ustedes acá aprendan. Un poco no deben preocuparse mucho de la nota, porque si ustedes aprenden, ¿cómo van a perder un semestre? Y yo se los garantizo que ustedes van a salir aprendiendo todos, pero todos y cada uno de ustedes. Sigamos conversando, aunque sea unos 15 minutos más para terminar con la clase y a despedirnos hasta el día de mañana. Algo que necesiten conocer, Tengo una consulta. dígame, don Guillermo. Sí, ¿cómo se van a llevar las clases? ¿Hasta dónde es el alcance de la materia? O sea, más o menos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo funcionarían las clases? Los trabajos grupales, ¿cómo va a Ah, ser? ya, la forma de calificarla iremos desarrollando en las clases presenciales, ¿no? Yo prácticamente en las clases, en esta materia, las clases virtuales, no les calificaría más que la asistencia. Para mí, esta materia es netamente práctica. Sí les doy una charla de la parte teórica porque deben saber lo que van a hacer, ¿no? Pero ya formaríamos grupos de trabajo para realizar, por ejemplo, mediciones de un terreno. Digamos, si hay 2 estudiantes, creamos 3 grupos de 4 estudiantes ahí para medir con cinta y hacer un levantamiento primero. Luego los equipos nos iremos repartiendo así en grupos también. Y ahí iremos eh, definiendo ya la forma de calificar, que es lo que un poco les preocupa a ustedes. Los trabajos podrían ser individuales, pero más en la parte teórica que práctica. En la parte práctica deberían ser individuales solamente para aprender a parar el equipo. Ah, el equipo tiene hablemos de la estación total, tiene 3 pasos. El primer paso es centrar el equipo en el punto. El segundo paso sería nivelar el equipo, que el equipo esté totalmente nivelado. Y el último paso en los teodolitos era encerar. En las estaciones totales ya no enceras, sino que orientas. Orientas con el norte magnético o norte verdadero, o también orientas con otro punto que conoce sus coordenadas, porque conoce las coordenadas donde estás parado,
con el equipo y conoces también las coordenadas de un punto donde te vas a orientar. Entonces, esos 3 pasos aún se mantienen. Lo único que cambió fue el último paso, que en vez de encerar ahora es orientar. Eh, eso básicamente. ¿Creerían ustedes que los que han manejado un nivel automático, ustedes yo creo que en su mayoría los que han manejado niveles, creo que solo han hecho altimetría, es decir, han hecho solo nivelación. Pero ¿han hecho alguna vez un levantamiento planimétrico con el nivel? Bueno, si no lo han hecho, si no lo saben hacer, lo vamos a aprender acá a hacer. Y yo les voy a recomendar un libro que es uno de los primeros, pero eso es ese librito, yo lo tengo en PDF, se los voy a compartir a ustedes por WhatsApp, que es de Torres y Villate, son colombianos. Creo que la primera edición es de 1973, creo que es. Pero dentro de ese librito les enseña incluso cómo calibrar un nivel. Muchas veces mandamos a calibrar el nivel y nos confiamos, ¿no? Acá vamos a aprender a calibrar también con ese librito. Entonces, hasta eso vamos a tener que llegar ahí. ¿Alguna otra pregunta? No, pues bueno, voy a ahora, bueno, como les dije, la asistencia, yo voy a tomar en cuenta esta clase para poder tomar en cuenta la asistencia de los que han estado hasta ahora, hasta que ya aparezcan en el EVA. Y lo otro es que los que pueden ingresar en el EVA, ahí está en la clase de hoy día, la presentación en PowerPoint. Para la clase de mañana de dibujo topográfico digital, no tengo un PowerPoint, porque como es dibujo, vamos directamente a la plataforma. En este caso, vamos a ir a la plataforma de AutoCAD. La clase va a estar grabada. Primeros pasos para poder dibujar cualquier elemento o figura geométrica. Inge, le comento, ¿no? La plataforma, bueno, hablo por mi aula virtual. Aún no tenemos subidas las materias de este semestre. No sé si a los demás compañeros les pasaría lo mismo, pero justamente hablé con el ingeniero Reina y me dijo que en transcurso de estos días van a implementar las nuevas materias. Claro, como les decía, ahora a mí me aparecen aquí los compañeros que nombré, ¿no? Compañero Nelson Ábalos, Victoria Freire, Ángel Macías, Anderson Pazmiño, Guillermo Caldaña y don Jorge Villavicencio. Son los que me aparecen hasta ahora aquí. Entonces, me imagino que como aparecen ellos ahí, también ya han de tener acceso al aula virtual. Pero a medida que vayan ya incrementándoles ahí. Pero por lo pronto la asistencia yo la hago con, aquí están los nombres. Bueno, aquí me aparece alguien que no está con el nombre. Y sí me gustaría que cambie el nombre ahí, si es posible ahora, porque está conectado. Que dice ZOEFR, no sé a quién se refiere. ZOE FR, dice. Entonces sí, se puede para poderlo anotar en la lista, ¿no? Soy Freire. Ella es la presidenta Zoe Freire. Ah, ya. Entonces, ya ahora lo sé, ¿no? Pero si ya puede cambiarle, no hay problema. Bien, ¿alguna otra cosita, compañeros, que tengan inquietud sobre esta materia? Porque ya la parte práctica, que es la que a ustedes y a mí les interesa un poco más, ya la veríamos el día sábado a partir de las 11 hasta las 2 de la tarde, que sé yo, haríamos ahí una media hora o una hora de lunch.
ahí vemos, ahí coordinamos. Me imagino que muchos no son de acá, ¿no? Van a tener que viajar, creo que por 2 materias, ¿no? Y eso le iba a decir, Inge, no sé, la mayoría, bueno, hay compañeros incluso que son del oriente, de Azuay. Yo soy Sí. de acá de Puerto Quito, de la provincia de Pichincha. Yo soy de... Y la práctica no sé si podía adelantarla por el motivo del viaje. A mí se me complica porque hay un turno de Santo Domingo que sale a mi pueblo a las 5:30. Es el Podemos, último. podemos hacer casos excepcionales, ¿no? Y no sé si podríamos grabar en video la clase también práctica, ¿no? Pedirle a alguien que grabe el video de la clase, alguien que no sean ustedes, pues, ¿no? Yo podría llevar a alguien que grabe toda la clase para poderla, eh, ¿cómo se llama? Compartirla con ustedes. Y ahí podríamos ir solucionando ese problema, viendo, porque solamente son 2 clases por mes, o sea, cada 15 días, en pocas palabras. Bueno, entonces, yo definitivamente tengo que cumplir las 3 horas, pero sé que muchos hacen un esfuerzo bastante grande por estar en esta carrera y por ende asistir también a las clases presenciales, porque son híbridas esta carrera, es híbrida esta carrera. Ujú. Sí. Bueno, los que puedan asistir el día sábado, hagan el esfuerzo y ahí podemos ir coordinando también, porque sí, sí es interesante, realmente es muy interesante. ¿Alguna otra cosita? Bien. Eh, yo voy a subir la la grabación de esta clase. Eh, si alguien ya creó el grupo de WhatsApp, lo puedo subir al WhatsApp de ustedes inmediatamente. Si no, lo podría compartir a través del Drive, pero creo que va a ser un poco más difícil para ustedes. Más fácil sería si tienen el WhatsApp. Lo mandaría el video comprimido para poderlo enviar y pues ya ustedes tengan la facilidad de poder observarlo. Si no hay otra inquietud y ya hemos visto todo lo que deberíamos haber visto hoy día, pues nos despedimos, compañeros. Para mí ha sido un gusto, un placer. Reitero, insisto, el agradecimiento a ustedes por escucharme y atender. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, ingeniero. Pase bien, buenas noches. Gracias. Muchas Igual también para ustedes.